Observatorio 2012 con Ciro Murayama. México ha entrado de lleno al proceso electoral. Las tres principales fuerzas políticas tienen ya a sus precandidatos presidenciales. Aquí en Observatorio 2012, el programa del Canal Cultural de los Universitarios dedicado a acompañar y entender el proceso electoral federal de este año, hemos iniciado el tiempo de definiciones, es decir, el diálogo con los actores políticos más relevantes. Esta noche en nuestro estudio en vivo desde Ciudad Universitaria, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jesús Zambrano. Antes, en nuestro corte de caja, con Luis Daniel Vázquez, haremos un repaso a los datos recientes de pobreza e informalidad en México que sin duda constituyen el sustrato social en el cual se desarrollará la elección. Y como siempre, el consejero electoral del IFE, Lorenzo Córdoba, nos tiene preparada la ruta de la elección para explicar esta noche el voto de los mexicanos desde el extranjero. Esto es Observatorio 2012, quédese con nosotros. Corte de caja. La semana pasada, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer las cifras más recientes de la pobreza en México. Lo que se sabe es que hay 52 millones de mexicanos en pobreza. Esto implica un aumento de 3.2 millones de personas sobre la última medición del Coneval. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía explica que el número de trabajadores informales en México asciende a 14 millones de personas, prácticamente un tercio de los ocupados, si bien distintos especialistas señalan que la cifra podría resultar aún mayor. Crece la pobreza y el empleo informal. Es el tema de reflexión en Corte de Caja. Pues esto es Corte de Caja, ya estamos aquí conversando o por conversar con Luis Daniel Vázquez, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México y colaborador permanente de Observatorio 2012. Luis Daniel, pues la semana pasada el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, actualizó las cifras de la pobreza en México. Por fortuna tenemos un organismo que tiene una metodología rigurosa para dar unas cifras que no están cambiando al gusto de la metodología política de ocasión, claro, sino que ya tenemos una ruta definida y eso nos permite conocer cómo están cambiando estos datos. Lo que encontramos una vez más es que no deja de crecer la pobreza en los últimos años en México. Es correcto, Ciro. Y además esta era una cifra que nos hacía mucha falta, porque la última medición dura que se hizo fue en el 2008 y estábamos a la espera hace cada 2 años de la cifra que vendría en 2010 para saber sobre todo el efecto de la crisis del 2009 que nosotros no teníamos medida en México. Teníamos estimada, pero no medida del todo. De hecho, estimamos cuál es la cifra que tenemos en el 2009, que fue el momento más duro de la crisis, pero no sabemos a ciencia cierta cómo se encontró en ese momento. Ahora sabemos, como ya se anunciaba en la introducción de esta sección, que efectivamente tenemos 52 millones de personas debajo de la línea de pobreza multidimensional. Pero más grave aún es que tenemos a 28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, es decir, gente que ni siquiera le alcanza para comprar los alimentos básicos, la canasta básica. Estamos hablando de una cuarta parte de la población. 1 de cada 4 mexicanos no tiene un ingreso suficiente para comer. Es correcto. Sin olvidar además que uno de los principales problemas que hemos visto día con día durante el último más o menos año y medio es el problema de los precios en los alimentos. Algo sobre lo cual no hemos tenido control en México y a nivel mundial es el incremento de los commodities, el incremento en general de los materias básicas, entre ellos por supuesto los alimentos. Entonces no solo tenemos un problema de crecimiento de la pobreza alimentaria, sino además de una ausencia de política de control de precios o de alguna forma de control de la inflación con respecto de esos productos en particular. Así es, de hecho,
En el pasado México tenía algunas instituciones, instrumentos, en su momento la CONASUPO, que acumulaba tal cantidad de granos, por ejemplo, que podía influir en el mercado sacando el grano acumulado para bajar los precios. Hoy ya no tenemos esas capacidades a través de Diconsa. El hecho de que nos entregáramos a la apertura económica, claro, pues sí, con la tesis de que sería más barato comprar los alimentos que producirlos, duró hasta que duraron los alimentos baratos en el exterior, pero el encarecimiento en los últimos años se vuelve un problema pues de seguridad alimentaria. Totalmente, es el problema que ahora llaman incluso de soberanía alimentaria. Me acuerdo que en aquellos años de apertura económica que se argumentaba que iba a haber un fuerte impacto para los campesinos mexicanos, decían, sobre todo el principal argumento que se establecía es que los países industrializados, Estados Unidos en particular, tenían fuertes subsidios a la alimentación. Y el argumento gubernamental en aquel momento era, bueno, si Estados Unidos quiere subsidiar el alimento de los mexicanos, nosotros los vamos a dejar, ¿no? Efectivamente, perdimos muchos controles sobre nuestro campo mexicano, perdimos sobre todo capacidades productivas en el campo mexicano, y ahora esa falta de control y de capacidad productiva se nota en pues, la falta también de una política de control de alimentos. Entonces el tema de la pobreza y el tema de la política alimentaria parecen temas obligados de la discusión de los partidos políticos en los meses por venir. ¿Cuál es tu percepción? Sin duda esos dos son temas obligados y sumaría un par más. El informe de la Coneval efectivamente subraya el problema del mercado internacional de alimentos, pero subraya también la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, incluso en las zonas urbanas. Hay un incremento muy fuerte y muy importante también en la pobreza urbana, cosa que no se había visto de forma al menos tan acentuada durante algunos años. Sí, esa idea de que la pobreza era solo rural quedó atrás. Quedó atrás totalmente. Y en buena medida entonces ya no solamente tenemos un problema de que tenemos pobres porque no tengan trabajo, tenemos pobres que trabajan, ¿no? Y que pueden trabajar jornadas de 8, 10, 12 horas y difícilmente van a superar su situación de pobreza. ¿Por qué? Porque tenemos un salario con muy bajo poder adquisitivo. Entonces, de ahí que otro de los temas relevantes para escuchar en las campañas tendría que ser necesariamente cuál va a ser la política de aumento salarial, si es que va a haber alguna. Es donde nosotros nos hemos quedado más rezagados. El salario mínimo más bajo de América Latina es justo el mexicano. Así es, el salario mínimo actual alcanza para comprar el 30% de lo que alcanzaba hace 30 años. Imagínate, es una caída del 70% en términos reales del poder adquisitivo del salario mínimo. Claro. ¿No? Y bueno, y esto que tú planteas nos lleva al otro tema que se presentaba en la cortinilla de este corte de caja, que es la medición de la informalidad. De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, tenemos 14 millones de mexicanos en la informalidad. Esto quiere decir que alrededor de 1 de cada 3 ocupados están en la informalidad. Sin embargo, como han documentado distintos especialistas, la economista Norma Samaniego, experta en temas de empleo y de informalidad, señalan que si midiéramos, Luis Daniel, el mercado de trabajo con el criterio de la Organización Internacional del Trabajo para detectar a los informales, tendríamos una cifra mucho mayor, cercana a los 26 millones, cercana al 60% de los trabajadores, lo cual nos está indicando un mapa de la informalidad mucho más extendido del que la cifra de INEGI, que se construye con una metodología añeja de los años 90, nos está indicando. Sí, es correcto. Parte de la disputa que tienen en este momento el INEGI con varios otros economistas o varios otros organismos de medición de la informalidad o de mediciones laborales es justo si la metodología que está usando el INEGI es la más adecuada. Con la metodología del INEGI, que digamos es la menos dura, la menos rigurosa, como bien mencionaba, se tiene 14 millones más o menos de personas en informalidad. En cambio, con otras mediciones se llega al 26 o al 28%. Sí, creo 28, yo, 28 millones. Millones, perdón, a 26 o 28 millones de personas efectivamente en informalidad. El punto central que tendría que tomarse en consideración cuando estamos pensando en trabajadores informales es si cuentan o no con servicios formales de salud. Porque esto afecta incluso no solamente al propio trabajador, que no tiene en ese caso prestaciones de seguridad social, sino que afecta incluso a sus familiares, que tampoco cuentan con ese servicio formal de salud. Si tomamos en consideración ese criterio, la ausencia de un servicio formal de salud, es que entonces que se dispara, y se dispara grande la cifra. Lamentablemente el patrón que nosotros tenemos, y este sí no solo en México, sino en general en América Latina, es que estamos teniendo graves problemas de crecimiento del empleo y sobre todo el empleo que está creciendo es justamente el informal. Así es. De tal manera que si queremos garantizar un conjunto de derechos básicos, por ejemplo el acceso a la salud, y lo atamos al empleo formal, quizá
estamos yéndonos por el camino equivocado, es decir, no alcanzaremos a asegurar los derechos fundamentales como el acceso a la salud al conjunto de la población si esperamos que la población se esté incorporando al IMSS, porque este ritmo de creación de empleo formal pues de hace tiempo que perdió fuerza y no hay indicadores del entorno económico internacional ni indicadores del mercado doméstico que apunten a una reactivación, a una aceleración importante del empleo formal. Claro. De hecho, esa es la principal crítica a los nacientes y muy endebles estados de bienestar latinoamericanos de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 40, 50 más o menos, 60, que justo ataron a los trabajadores formales, la seguridad social, y en realidad esos trabajadores formales nunca fueron un número suficiente. Lamentablemente, en consecuencia, nunca tuvimos acceso universal a ese tipo de derechos. Algo que podríamos hoy preguntarnos y que vale la pena comenzar a revisar es, en consecuencia, qué están presentando en sus plataformas electorales o qué están proponiendo los distintos partidos con respecto a estas problemáticas generales. Una cosa que aparece, por ejemplo, y que da algo de miedo porque pensábamos que era un mito que ya había sido sobrepasado, es el de la flexibilización laboral, ¿no? En las plataformas, por ejemplo, todavía aparece el mito de la flexibilización laboral como uno de los instrumentos necesarios y suficientes para incentivar el empleo formal, cuando en otros países de América Latina, donde ya pasaron estas flexibilizaciones laborales, queda claro que por ahí no es la vía. Otro de los elementos que también se presentan en las plataformas electorales es el condonar impuestos, ¿no? Para que a través de eso se generen los incentivos necesarios para que aquellos empleados informales pasen a la formalidad. Pues mira, has puesto dos temas. La flexibilización con 60% de informales y el bajar los impuestos cuando lo que necesitamos son justamente tener recursos para cubrir a la población abierta, a la población que no está en el empleo formal en sus derechos básicos. Pues te agradezco mucho, Luis Daniel, como siempre. Han visto ustedes, la pobreza, la informalidad, los salarios son temas inescapables del debate electoral o deberían serlo. Aquí, desde este espacio, estaremos insistiendo en los temas sustantivos. Continuamos en Observatorio 2012.